¿Sobre qué? ¿Sobre qué hicieron ejercicios? Abdominales. Abdominales. Quisieron, ¿no? Dijeron que ya mejor la obesidad estaba al orden del día. Pero bueno, no les voy a creer esa parte. Entonces, estábamos haciendo ejercicios ¿de qué tema estábamos viendo, señores? Amplificador no inverso. Ok. Estábamos viendo, fíjense, desde acá arriba. Amplificadores no inversores. Entonces ya de ahí brincamos a que algunos no tenían fuente, como los seguidores de línea, que son los robots. Los seguidores, podemos tener una fuente en la entrada no inversora, sin resistencia de realimentación, o dos fuentes, como en los ejercicios. ¿Va a quedar? Vamos a encontrar otra vez el apunte. Aquí está. Bueno, entonces sus compañeros van a exponer a las 11 de la mañana. Supongo que a las 11:05 ya acabaron, como es su costumbre. Entonces, sí, ya los conozco. Quiero exponer el reto. Ya acabé. Dices, hijos de mi corazón, ¿no? 5 minutos. Bueno, aplicación del seguidor de voltaje. Haciendo en el amplificador no inversor, inversor R1 igual a infinito, circuito abierto, y RF igual a 0 y cortocircuito, tenemos entonces un seguidor de voltaje en el cual dijimos que cuánto era su ganancia del seguidor de voltaje. ¿Cuánto era esa ganancia? 1. 1, ¿no? 1, perfectamente bien contestado, te has ganado otra torta de tamal verde. Entonces, la ganancia es 1, la ganancia es unitaria. Entonces, ¿cuánto está amplificando ese seguidor de voltaje? Es la misma cantidad que entra, es la que sale, ¿no? Perfectamente bien contestado, sí. Lo que entra es lo que sale. Bueno. Entonces, lo que entra es lo que sale perfectamente. Y nos dice, este circuito presenta una impedancia de entrada muy alta, al mismo tiempo que tiene una impedancia de salida muy pequeña. ¿Esto para qué nos va a servir de dato esa cosa que puse yo ahí, con mi bella letra? ¿De qué nos sirve saber que tiene una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy pequeña? A ver, señores, monstruos, para ver. Cuando hagas el índice no se haga. What? 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 ¿Para qué nos sirve saber ese dato? Respuestas, quiero respuestas. Nunca los he regañado calabaceo por lo que me dicen. Para asegurar que haya una corriente casi nula, no existente por la entrada. Muy bien. Sí, efectivamente, al tener una impedancia muy alta en la entrada, esto quiere decir que no va a demandar prácticamente nada de corriente al circuito de, no valga la redundancia, al circuito de entrada. Y no va a tener problemas con la carga que se le conecta a la salida. Entonces, nos va a demandar muy poca corriente a la entrada del circuito de salida del primer bloque, vamos a decirlo así, y nos va a tener una impedancia de salida muy pequeña, que quiere decir que no importa lo que le conectemos, no debe tener problemas con eso. Entonces, el seguidor de voltaje se utiliza en las siguientes aplicaciones: aislamiento de etapas, refuerzo de corriente, adaptación de impedancias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos teniendo una etapa intermedia entre los dos, en los cuales vamos a seguir manteniendo las mismas condiciones y entre dos etapas de amplificación. Obviamente en esta etapa entonces no hay una amplificación, pero como bien nos dice, nos va a hacer un adaptador de impedancias. ¿Para qué dijimos que era interesante o importante tener una adaptación de impedancias? ¿Para qué era interesante tener un acoplamiento de impedancias? Chan, 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 chan. Para que tuviera la mayor potencia a la salida. Exactamente, obtener la máxima transferencia de potencia. Entonces, eso es importante. Cuando tenemos un acoplamiento de impedancias, eso quiere decir que
sus audífonos son de 8 ohms y el equipo es de 8 ohms, quiere decir que va a haber una transferencia máxima de potencia. ¿Va que va? Eso no quiere decir que si las impedancias no están acopladas, no quiere decir que no se escuche, por ejemplo, los audífonos. Quiere decir que no vas a lograr la máxima transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, oh, sí, sí. Sí, profesor. Sí, muy bien. Vienen despiertos, los odio a todos. Estoy harto de esta sigue el micrófono abierto. Ah, Bueno, vamos a continuar. Profe, le movió y no copié lo último. Espérame tantito. Que la canción. Este apunte ya te lo subí. Ah, sí, perdón. Ahí está, para que lo tengas de copiar. Uy, ya no quiero. Que la chinita. Gracias, ya. ¿Ya? Ya, profe, ya. No te van a querer que les dé de la clase. Bueno. De los circuitos con amplificadores de operaciones, el seguidor de voltaje es el que presenta características más próximas a los ideales en términos de impedancias de entrada y de salida. En algunos casos, el seguidor de voltaje recibe la señal a través de una resistencia en serie, con la terminal no inversora RS. Entonces, con el fin de equilibrar la ganancia y las corrientes, se coloca otra resistencia del mismo valor en el circuito de realimentación, RF. En la siguiente figura tenemos que la resistencia en serie que está en la entrada y no inversora es igual en valor a la resistencia de realimentación. ¿Va que va? Y eso nos va a permitir que la ganancia italiano, la ganancia siga siendo unitaria, siga siendo 1. Entonces, si vamos a poner una resistencia en serie en la terminal no inversora, la regla es que la resistencia de realimentación sea exactamente del mismo valor, ¿va? Pero pues realmente es más, generalmente no se le pone nada, ¿no? A esas resistencias, ¿no? Cuando hacemos un seguidor. Es un circuito muy simple. Una aplicación práctica es el uso del buffer para adaptar las impedancias al conectar un generador de señales con un amplificador de baja impedancia de entrada, como se ve en la siguiente figura. Entonces, cuando ustedes hacen un circuito y que es muy sensible a los cambios de generador de señales, lo que harían sería conectarle un seguidor de voltaje para acoplar esas impedancias entre el circuito que ustedes están trabajando y el generador de señales. Generalmente no lo hacemos así, ¿ok? Nada más lo conectamos a la Viva México y pues medio funciona. Lo ideal es que conectaran un seguidor de línea para hacer ese complemento de impedancias entre el generador y el circuito que están ustedes probando. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí, señores? Lo que quieran comentar. ¿No? Cuando las señales involucradas son de amplitud relativamente alta, no es necesario colocar RO por no ser apreciable el error que se produce. Entonces, aquí tenemos una resistencia de salida de realimentación realmente en el seguidor de voltaje, y nos dice que cuando las señales son de una amplitud grande, de varios volts, entonces no es necesario colocarlo. Por eso les decía, generalmente, cuando hacemos un seguidor de voltaje, lo conectamos tal cual, la realimentación de salida, con la tapa inversora. Entonces, pero bueno, no está de más saberlo. ¿Dudas? Profe, tengo una duda Sí. yo. Dime qué pasó. Lo que pasa es que en electrónica 1 no vimos a Amplificador. detalle un buffer Ajá. y pues como que no lo comprendí, la verdad. Entonces, ahí un buffer entonces es solamente un amplificador operacional con una ganancia de 1, tal cual lo estamos viendo ahorita. Dicho así, sí. ¿Sí? Y sí, realmente lo que estás haciendo es un amplificador que está realimentado en la parte inversora y lo único no, porque se oye como muy despectivo. Pero lo que está haciendo de importante este buffer es que es un acoplador de impedancias. Eso es lo que hace principalmente. Algo tan sencillo como esto hace un acoplamiento de impedancias. Pero es eso. Eso es básicamente lo que hace. Ah, ok. Ok, ok. De nada. Alondra, creo que vi que levantaste la mano. Bueno, no vi, pero creo que levantaste la mano.
Sí, profe, yo tengo una duda. Ah, ya hasta Es- que conozco tu voz. Ah, bueno, Ay, sí sí, me sí te conozco. conoce. Ay, sí, sí, cierto, sí te conozco. ¿Qué pasó, Alondra? Este, bueno, en la otra figura que nos enseñaba del seguidor de voltaje, no tiene resistencia. Ajá, ajá. ¿Por qué no tiene resistencia? ¿Afecta que Por, no tenga resistencia? ¿No afecta? lo que vas a hacer quizás es limitar un poco la corriente con las resistencias. Pero si tú en el estricto quieres hacer un seguidor de línea, no las necesitas. Salvo que tuvieras que tener una característica especial de cuánta corriente va a salir por ahí, pero de otra manera, no lo necesitas. Y si tuvieras una limitante de corriente, recuerda que tienes que tener una resistencia de realimentación igual a la que tiene la entrada del circuito, que es esta RS, que es la resistencia cero. No las necesita. Un circuito seguidor de línea no necesita las resistencias. Pero si tuvieras que tener alguna especificación en cuestión de corriente específico a la salida de este seguidor de voltaje, entonces tendrías que ponerle una resistencia, pero las ganancias seguirán siendo unitarias. O sea, por eso realmente no se utilizan prácticamente esas resistencias. Sí se llegan a utilizar, no dije que no sea al 100, pero realmente nada más con que tú conectes la entrada con la salida con la entrada, con eso basta para tener un seguidor de voltaje, para que tu ganancia sea unitaria. No sé si te respondí, te dejé con más dudas o no me entendiste. ¿No? Sí, profe, gracias. ¿Segura? Sí, ¿Verdad, el osito vivo? sí, Que se vaya el América seguro. sí. Ahora, esta parte del análisis es lo que hemos venido trabajando, pero quiero que vean algo, porque siempre somos ingeniería, pero a veces vemos las pocas cosas prácticas, ¿no? Entonces, quería enseñarles esto que me encontré y que creo que quizá les dé una perspectiva de para qué estudian ingeniería. ¿Okay? Yo siempre les he dicho que la ingeniería tiene un factor humano, un factor social, y creo que esta es la parte de la cual estoy hablando. Entonces, déjenme compartirlo y después de eso haremos algunos comentarios y ya participarán sus compañeros que van a exponer. ¿Ven la pantalla ya? Ya, Ok. Ojalá les guste, como a mí me gustó. Looking deeply inside nature through the magnifying glass of science, designers extract principles, processes, and materials that are forming the very basis of design methodology. From synthetic constructs that resemble biological materials to computational methods that emulate neural processes, nature is driving design. Design is also driving nature. In realms of genetics, regenerative medicine, and synthetic biology, designers are growing novel technologies not foreseen or anticipated by nature. Bionics explores the interplay between biology and design. As you can see, my legs are bionic. Today, I will tell human stories of bionic integration, how electromechanics attached to the body and implanted inside the body are beginning to bridge the gap between disability and ability, between human limitation and human potential. Bionics has defined my physicality. In 1982, both of my legs were amputated due to tissue damage from frostbite incurred during a mountain climbing accident. At that time, I didn't view my body as broken. I reasoned that a human being can never be broken. Technology is broken. Technology is inadequate. This simple but powerful idea